Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Comenzamos nuestra oración con el mismo propósito de estos días santos, meternos en el Evangelio como un personaje más, imaginándonos la escena que se nos propone para acompañar a Jesús en la etapa final de su paso por la tierra. Dice el Evangelio de la misa de hoy: en aquel tiempo, uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a los sumos sacerdotes y les propuso: ¿cuánto me dan si les entrego a Jesús? Ellos se ajustaron con él en 30 monedas. Y desde entonces andaba buscando una oportunidad para entregarlo. Judas trazó su propio plan, como queda claro en el Evangelio. Fue a ver a los fariseos para acordar cómo podía entregarlo. Aquellos judíos le ofrecieron dinero, pero no podemos pensar que entregara a Cristo solo por una compensación económica. Judas se había cansado de Cristo. Seguramente Judas se había desesperado, Jesús había colmado su paciencia, Judas estaría harto, de algún modo pensaba tal vez que entregándole iba a conseguir que Jesucristo manifestara finalmente todo su poder. Quizá por dentro Judas pensaba: pues no más pildoritas de misericordia, no más curar ciegos o hacer caminar a los inválidos, ahora te vas a manifestar totalmente, como Dios, con poder sobre los cielos, sometiendo a todos los malvados. Ya está bien de ir en pequeñas dosis, vamos por todo de una buena vez. Judas en el fondo razonaba como los mismos fariseos cuando al pie de la cruz repetirán lo mismo que el apóstol traidor: si eres el Hijo de Dios, baja ahora de la cruz. Los fariseos lo decían irónicamente, Judas quizá lo pensaba sinceramente. Fíjate qué parecido con nuestra propia vida. Muchas veces centramos nuestra lucha en el egoísmo de lo material, en la sensualidad, la gula, etc., cuando en realidad el peor enemigo de nuestra vida espiritual es la soberbia, que consiste en ponernos en lugar de Dios, como le pasó a Judas. Pensamos que las cosas tienen que ser cuando nosotros digamos, cualquier cosa nos parece poco, nos comparamos permanentemente, criticamos para quedar por encima de los otros, envidiamos al que es más y siempre pensamos en nosotros mismos porque nuestro orgullo es demasiado grande. De este modo, Dios se convierte en alguien lejano, nos da pereza hablar de Él, hacer oración diariamente, hablar con Él, como a Judas le daba pereza estar con Jesús. Nos molesta que no nos conceda lo que pedimos, como al apóstol traidor le enojaba la aparente pasividad de Jesús. Nos parece al final que Dios pues no nos hace caso, no sirve de nada, y es verdad, Dios no es un utensilio que sirve para algo, sino que es alguien a quien querer con todo nuestro corazón. Dios mío, que aprenda en esta Semana Santa a quererte de verdad, que no sea tan ciego que no me dé cuenta lo mucho que tú me quieres, tanto que fuiste capaz de morir por mí en la cruz. Pero no nos adelantemos, mañana, después de la última cena, Judas entregará a Jesús y el viernes, cuando conozca el veredicto del Sanedrín, se quitará la vida, con la soga al cuello. Se pondrá en el lugar de Dios, que es el verdadero Señor de la vida y de la muerte, pero ¿qué ocurrió en medio? Podemos preguntarnos. Judas debió de arrepentirse, de hecho, intentó devolver el dinero a los fariseos, así aparece también en el Evangelio. Reconoció su error. Me he equivocado, esta no era la manera. Sabía que había hecho mal. Seguía queriendo algo a Jesús. Porque como decía Benedicto XVI,
La luz que se había proyectado desde Jesús en el alma de Judas no se oscureció completamente. Hay un primer paso hacia la conversión. He pecado, dice a sus mandantes. Trata de salvar a Jesús y devuelve el dinero. Todo lo puro y grande que había recibido de Jesús seguía grabado en su alma. No podía olvidarlo. Su segunda tragedia, después de la traición, es que ya no logra creer en el perdón. Su arrepentimiento se convierte en desesperación. Aquí está la tragedia. Ya no logra creer en el perdón. Hay desesperación. Un arrepentimiento que ya no es capaz de esperar, un arrepentimiento totalmente equivocado. Algo que podemos aprender de esta triste escena es el verdadero arrepentimiento. ¿Cuántas veces nos duelen nuestros fallos, no tanto por amor a Dios, sino por haber fracasado nosotros mismos? ¿Cuántas veces nos lamentamos por pecar siempre en lo mismo y lloramos lágrimas de arrepentimiento sin darnos cuenta de que lo que está herido es nuestro amor propio y no el corazón de Jesús? A mí me duelen mis pecados por haber perdido la gracia y no poder comulgar, por darme cuenta de mi debilidad, o más bien me duelen por haber ofendido a Cristo. Sabrás que tu arrepentimiento es verdadero, pues cuando esté lleno de esperanza, cuando vuelvas a luchar lleno de confianza. Pedro también falló a Jesús aquella noche santa. Le había prometido que no le negaría nunca, y en pocas horas ya había dicho por 3 veces que no conocía de nada al Maestro. A Pedro, todo un hombre lleno de fuerza y valor, le vemos avergonzado delante de una sirvienta. Primero niega a Jesús, luego asegura no conocerle y finalmente llega a jurar por Dios no ser amigo de Cristo. Una escalada de traiciones, de la afirmación a la blasfemia. Considerémoslo en nuestra oración. Es algo demasiado fuerte. Pedro, que lo había recibido todo de Jesús, que realmente le quería tantísimo, diciendo no al amor de su vida. ¿Cuántas veces no hemos sido otro Pedro diciendo que no a Cristo y diciendo que sí al enemigo, diciendo que sí al pecado, diciendo que sí a mi egoísmo, a mi soberbia, a mi sensualidad? Pero el ejemplo de Pedro también es un ejemplo que nos llena de esperanza. Él no era tan soberbio como Judas y nunca pensó que pudiera quitarse la vida como si eso dependiera de él. No. Pedro aparece fallando a Jesús muchas veces en el Evangelio y es seguro que luego le pediría perdón. Pero esta vez Jesús está lejos, está encadenado y no puede hablar con él. Sin embargo, le bastó un momento. Fue un instante fugaz. Su mirada se cruzó con la del Maestro. Entonces Pedro comprendió lo que había hecho, su error, y nos dice la Escritura, lloró amargamente. Lágrimas de dolor sincero, de verdadero arrepentimiento. Lágrimas que es bueno que estén presentes en este tiempo de la pasión de Cristo. Que a mí también me duelan las ofensas personales que han llevado a Cristo a la cruz. Allí cerca estaba también la Virgen, viéndolo todo, siguiendo a su Hijo. Tal vez Pedro, entre lágrimas, se cruzó con la tierna mirada de María. También ella lo había comprendido perfectamente y por eso el apóstol buscó refugio en María, llorando amarga o serenamente, apoyado en el hombro de la que ya desde entonces era su madre. María callaría, no podía decir nada, tan encogido estaba su corazón. Sencillamente la Virgen estaba, que es lo propio de nuestra madre. Estaba junto a Pedro, estaba junto a la cruz y está día a día junto a cada uno de nosotros. ¿Qué podemos sacar como propósito de este rato de oración? Aprender a rectificar, empezar de nuevo junto a María. ¿Cuántos santos han aprendido la lección que nos da Pedro? Por eso San José María
Solía decir: a Jesús siempre se va y se vuelve por María. Pídele a la Virgen que tus pecados te duelan por amor a Jesús y no por amor propio, y entonces llora con ella tantas traiciones de tu vida, pequeñas y grandes, al amor de Dios. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.